Bienvenidos, qué gusto tenerlos por acá. Hoy somos personas serias. Bueno, hoy somos personas serias. Hoy somos personas serias porque vamos a tratar con una persona más seria, con mucho conocimiento sobre este tema. Entonces decidimos ponernos serios. Así que usted saque su pipa. No es cierto, no saque su pipa ni le fume. Usted póngase en la manera que quiera allá en casita. Yo no dije, a ver, dije saque su pipa. ¿Qué hay en las pipas? Puede haber tabaco. Estás incitando al consumo de No estoy algo. incitando al consumo de tabaco, dije, saque su pipa. Señores, Saque no su le pipa y hagan caso límpiela. a Saque ese su pipa, límpiela. Es más, saque su pipa, tire la chingada y ya no me haga caso No a mí. le hagan caso a ese señor, por favor, porque la verdad lo que dice nos va a banear el capítulo y todo lo que estamos haciendo. Baneados ya estamos de la vida. Aparte. Él trae lentes oscuros, no crean que porque viene en buenas condiciones, sino porque tuvo a bien tropezarse con un poste. Sí, señores, él se tropieza con postes. No es cierto. Él se tropieza con postes y todos lo sabemos. Entonces, bueno. ¡Ay! No está mi productor, nadie me regañó por aplaudir. Pero no aplaudas. Esto es Transparente el Podcast. Yo soy Gustavo Escobar. Yo soy Alfredo Cabrera. Comenzamos. Bienvenidos a Transparente el Podcast. En este episodio nos acompaña Rubén Díaz Conti, experto en reducción de daños del Centro para la Prevención y Atención Integral del VIH-Sida de la Ciudad de México. Con más de 13 años en Clínica Condesa, su trabajo ha transformado vidas día a día y hoy está aquí para platicarnos sobre todo esto. Así que ponte cómodo y acompáñanos a hablar sin estigmas sobre reducción de riesgos y daños. ¡Comenzamos! Pues bueno, les decíamos, hoy tenemos un invitado un poco más serio, no creo que seas tan serio, lo estoy analizando, pero bueno, hoy tenemos con nosotros a Rubén Díaz Conti, el encargado en Clínica Condesa de Clínica Cometa, así es, el programa de reducción de riesgos que tienen en Clínica Condesa. Y pues hoy lo invitamos porque creo que es muy importante hablar de eso, porque nosotros nos habíamos encontrado con que hay personas hablando del tema de consumo de sustancias, pero ¿qué pasa cuando ya se necesitan instituciones pues para hablar realmente de los programas y de todas estas herramientas de reducción de riesgo? Perdón, pregunta maestro antes. ¿Reducción de riesgos o reducción de daños? Siempre nos confundimos. Bueno, hay una historia. Ambas. Pero fíjate que yo comencé en la reducción de daños cuando se hablaba solo de reducción de daños. Harm reduction, ¿no? Es el término anglosajón que se adaptó al castellano como reducción de daños. Pero me llama mucho la atención que aquí en el centro del país se habla mucho de reducción de riesgos y daños, lo cual a mí me parece muy genial, ¿no? También entrar al enfoque de los riesgos para tratar de minimizarlos, ¿no? Okay. Tratar de mitigar esos riesgos. Entonces, la palabra sería completa, reducción de riesgos y daños. Gracias por aclararlo porque tenía la duda. Y sobre todo tenía la duda en el caso de Rubén porque te había escuchado decir reducción de daños. Sí. Y dije, y a lo mejor hay alguien más que se dedica específicamente a la reducción de riesgos. Y decía yo, pues según yo tienen que ir de la mano, pues decidí preguntar. Okay. Vamos a empezar. ¿Cuál es la diferencia entre reducción de riesgos y daños? Bueno, el riesgo es algo que tú puedes asumir en una dinámica con respecto a la relación con las sustancias, pero que se puede de cierta manera evitar, igual que los daños, obviamente, pero el daño es algo ya más concreto que tú puedes obtener con respecto a la relación con la sustancia. El riesgo implica no solamente un daño físico a la persona, ¿no? Sino también algo más amplio el riesgo, ¿no? En ese sentido. Ok. Sí. Y bueno, queremos que nos platiques qué se está haciendo en Clínica Condesa sobre este tema. En Clínica Condesa tenemos un programa de reducción de daños, el cual yo coordino, que tiene 13 años en la Clínica Condesa. Ya tenemos 13 años con este programa y pues lo que hacemos es tratar de ofrecer alternativas a las personas que son pacientes de la Clínica Condesa, que se atienden con nosotros y que consumen sustancias, que va desde la provisión de un kit
reducción de daños, pipas descartables, jeringas intercambiables, por ejemplo, hasta lo que es el acompañamiento intramuros para que la persona tenga pues sus citas en tiempo y forma, sus estudios de carga viral CD4 en tiempo y forma, acceso a servicios asistenciales también, por ejemplo albergues, centros de tratamiento. Vinculación a estos espacios es lo que nosotros tratamos de ofrecer a las personas que atendemos. Ahorita con todo lo que estás diciendo me surge la duda, trabajando lo que nosotros trabajamos, que habíamos platicado fuera de cámara, ¿no están saturadísimos entonces en los últimos año y medio, 2 años? Sí, tan así que estamos replanteándonos lo que son las estrategias de reducción de daños desde la Clínica Condesa, a raíz de que comenzamos, sobre todo desde la pandemia para acá, a recibir muchísimos casos de personas que consumen metanfetamina principalmente, y lo cual ha agravado pues el escenario con respecto al consumo de sustancias en nuestros pacientes principalmente, ¿no? Por ejemplo, antes de la pandemia nosotros era muy raro que viéramos cristal en la Clínica Condesa. Estoy hablando de 2016, 2017. En 2018 comenzamos a recibir los primeros casos de personas que consumen metanfetamina. Empezaron a aparecer, lo que antes veíamos era más crack, la piedra, crack cocaína. Entonces en este quiebre que hubo a partir de la pandemia se empezó a agudizar el consumo de cristal en la ciudad en general, en el centro del país, y pues en la clínica comenzamos a resentir esa problemática, ¿no? Porque sí estamos muy saturados, o sea, no tenemos muchísimo personal que pueda hacer frente a esta circunstancia del uso de cristal, pero pues procuramos con lo poco que tenemos ser pragmáticos, aplicar el sentido común para poder ofrecer alternativas a las personas. Quisiera hacer un énfasis en una cosa, morros. Si han visto los capítulos anteriores, se van a dar cuenta de que, híjole, qué triste para la salud mental. Hablando más relacionado al tema religioso con el tema de salud mental, tenemos muy presente el antes de Cristo y después de Cristo, y creo que en salud mental es antes de la pandemia y después de la pandemia. Es de verdad extremadamente notorio. Todas las personas que han estado sentadas aquí en esta temporada han hecho alguna mención a todo pasó en la pandemia, y me incluyo porque, bueno, ustedes conocen la historia, los que siguen el podcast o a Transparente, que conocí el cristal justo antesito de la pandemia y dije, puse en redes sociales, afortunadamente, tristemente profeta, esto va a explotar. Y de ahí explotó toda la serie de entrevistas que nos llevó a convertirnos en esto que somos, pero algo pasaba, que yo decía, pues va a explotar, a lo mejor viéndolo desde la perspectiva como persona que se dedica a la salud mental, ¿no? Vi varias condiciones en mi primer contacto que dije, y tristemente tuve razón. O sea, no me gusta nada la cuestión de haber tenido razón, pero explotó no solo para cristal, sino para consumo de sustancias, y cristal en particular, una bestia. Sí, y en todo el mundo sucedió eso, ¿no? A raíz de la pandemia, con el encierro, muchísima gente pues comenzó a manifestar consumos problemáticos, usar de forma diferente. Sí, yo he conocido gente que antes de la pandemia pues no tenía un problema de adicción, de alguna forma. Entonces, pero a raíz de la pandemia, todo lo que implicó el encierro, el aislamiento, no sé realmente qué mecanismo operó ahí, seguramente lo podemos desglosar, pero sí propició consumos problemáticos en muchísimos casos. Y sobre todo, perdón, en las metanfetaminas, creo que es una sustancia relativamente nueva en México, al menos, ¿no? Entonces, pues ya teníamos como mucha idea del consumo de marihuana, del consumo de cocaína, ¿no? Como que ya se sabía controlar, por así decirlo. No siempre, ¿no? Y cuando llega y también porque lo viví, cuando llega esta nueva sustancia que se pone como tan de moda, creo que no se sabe realmente cómo es el uso 100% seguro, ¿no? Entonces, pues evidentemente esto trae digamos, el consumo más problemático, creo yo. Sí, yo soy de Sonora, soy de Hermosillo, Sonora. ¿Qué tal? Okay. Tengo 13 años en la Ciudad de México y a mí me tocó hacer un posgrado en el Colegio Sonora, tengo una maestría ahí.
Y en el 2003 estábamos identificando en Hermosillo, Sonora, el uso de cristal, pero en otra población distinta. Maquiladores, jornaleros, Ok. ¿sí? No se asociaba el uso de cristal con el chemsex o que fuera un uso del que se haya apropiado la comunidad, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ujú, ujú. Eso no era evidente en esos años. Ok. Entonces, yo cuando llego aquí a la Ciudad de México, sin embargo, no quiere decir que no existía ya. Por ejemplo, yo visité San Francisco en el 2006 y me di cuenta que allá sí estaba muy vinculado el uso de metanfetamina con hombres que tienen sexo con otros hombres que practican chemsex. Ok. Entonces, de hecho, me tocó participar en un retiro de hombres hispanos gay que estuvieron con consumo de metanfetamina, y a mí se me hizo muy fabuloso estar escuchando anécdotas, historias de personas latinas. El proyecto se llamaba Latina no es latina. Entonces, que allá se le llama Tina Tina. al Ajá. cristal. Ajá. Y me explicaban por qué, por Cristina Aguilera. Ujú. Entonces, Eso no lo sabía. ¿Por qué? sí, ese es un Puta. dato. Entonces, que pues un ícono, ¿no? En la comunidad. Sí, sí. Entonces, pero muy vinculado al consumo de metanfetamina. Está en Entonces, shock porque él es muy fan Fan de Cristina Cristina Aguilera. sí, y por ahí va el tema de que le llamaban Tina al cristal. Entonces, se me hizo muy fabuloso estar escuchando esos abordajes que estaban haciendo en San Francisco en esos años, en el 2006. Y me decía, recuerdo muy bien, uno de los facilitadores, cuidado México porque va la ola de norte a sur. Ok. Entonces, yo ya lo había visto en Sonora, en el norte del país, pero aquí en el centro del país, que llegué hace 13 años, yo no había escuchado cristal, metanfetamina. Wow, es que me gustaría hacer un comentario que no está puesto en nuestro esquema, pero que creo que vale la pena. Híjole, es que el mundo es así, bien chiquito. Cuando yo empecé a trabajar más con esto, fue resultado de dos cosas. Esto que te he dicho, la primera vez que consumí en Veracruz, no aquí, en Veracruz. Y vi el contexto y dije, esto pinta para explotar. Pero antes de eso, no es cierto. Inmediatamente después, comencé a hacer una especialidad, la primera que hice, en mindfulness, terapia basada en mindfulness. Ahorita van a entender por qué está ligado todo esto. En mi trabajo final de la primera especialidad, tenías que escoger un tema en donde tú pensaras que se podía aplicar mindfulness para una situación muy específica, podías sacarlo de bibliografía, si hay alguna referencia mejor, tal. Y ya traía el proyecto. Entonces empecé a buscar en internet y me topé con un estudio de hombres que tienen sexo con otros hombres en San Francisco de 2000 y tantos. O sea, ahorita que hiciste esto de la ola va de norte a sur, me quedé en shock de, ay, esto ya estaba pasando, y esto que pretendo que sí puede servir para acompañar a esas personas, ya alguien más comenzó a probarlo. Entonces empecé a trabajarlo. Afortunadamente mi profesor, que es el director del Instituto Mexicano de Mindfulness, pues estudió en Estados Unidos una de sus especialidades, el doctorado creo que también, él es egresado de la UNAM, y tenía contactos. Entonces me dijo, si quieres te pongo en contacto con algunas de las personas para que puedas documentarlo mejor. Y cuando vi lo que se podía hacer, digo porque todo va ligado, porque estudié como de 2007 a 2009, no recuerdo, a lo mejor no era el mismo porque no era de hombres latinos, pero era de hombres que consumían ese cristal en San Francisco, donde se aplicaba terapia de afecto positivo y mindfulness. Y dije, me gustaría hacer esto. Acabo de ver el efecto de poder aplicar mindfulness en consumidores de cristal. Me gustaría hacer esto en México. Y ese es el tweet que te enseñé. No, por eso lo consideré relevante. O sea, eso lo pensé hace 4 años, casi 5, y lo puse en Twitter, y 4 años después de eso estábamos creando Transparente. O sea que, ¿cómo pueden estar ligadas todas las cosas? Sí. Wow. Sí, ese fue mi primer acercamiento, de hecho, al tema, ¿no? 2006. Entonces, pero pues, mi sorpresa fue que cuando fui invitado aquí a trabajar en la Clínica Condesa en 2011, vine para inaugurar el programa de reducción de daños de la Clínica Condesa, que antes no existía. Antes de 2011 no había un programa como tal de reducción de daños. Entonces, el abordaje fue principalmente en sustancias como crack, cocaína, solventes,
alcohol principalmente, ¿no? Sí. Nunca me imaginé yo que años después, 2020, 21, 22, comenzara a grabarse a presentarse más bien el tema de metanfetamina aquí en la Ciudad de México. Entonces, sobre todo hacer evidente en la Clínica Condesa entre nuestros pacientes, ¿sí? Y bueno, tuvimos que encauzarnos hacia allá, tan así que creamos Clínica Cometa a mediados del año pasado, con una intención de hacer un programa piloto, un proyecto piloto para ver cómo podía funcionar. Entonces estos 6 meses que pasaron fue un piloto de Clínica Cometa. Ahorita estamos reestructurando estrategias, intervenciones, probablemente le llamemos de otra manera, pero estamos buscando la forma de cómo a raíz de la experiencia de los 6 meses pasados, pues reforzar esas intervenciones. Nos dimos cuenta que sí necesitamos bastante apoyo por parte de personal médico, por ejemplo, psiquiatras, psicólogos, en ese sentido. El abordaje comunitario que yo como antropólogo he hecho, pues no es suficiente. Obviamente hay que involucrar ahí pues personal de salud mental, que es muy importantísimo cuando estamos hablando de una epidemia como el uso de metanfetamina en la Ciudad de México, ¿no? Sí. Entonces, muy necesario ofrecer estos servicios a las personas que buscan ayuda y que están consumiendo de forma problemática la metanfetamina. Nosotros todos los días en la Clínica Condesa recibimos 3-4 personas que nos manifiestan que ya quieren dejar de consumir, que ya han encontrado el punto límite en donde ya no pueden ir más allá y buscan realmente ayuda, ¿no? Entonces nosotros nos tenemos que diseñar estrategias, que es el aprendizaje de estos 6 meses, para encauzar a las personas hacia las metas que ellos mismos están poniendo, ¿no? Okay. Y muchos de ellos, pues en su mayoría sí buscan dejar de consumir. Hay personas que están conformes con su consumo, algunos buscan reducir frecuencia del consumo, y pues la reducción de daños es eso, acompañar, dependiendo de las metas que tenga la propia persona, hacia esos objetivos a las personas, vaya la redundancia. Wow. Es lo que nosotros tratamos de hacer. Ok. Oye, ¿y cuál es el principal, digamos, como barrera, o tuvieron alguna barrera con el tema de que sabemos que el gobierno pues tiene un discurso un poquito más prohibitivo del uso de sustancias en general, y que ustedes vengan con un programa de reducción de riesgos, habla de que, pues, como decimos, ¿no? Nosotros sabemos que existe y demás, y convivimos con ello, entonces no estamos prohibiendo, al contrario, estamos informando. ¿Hubo ahí alguna barrera? Porque, bueno, ustedes son una institución pues, más grande, ¿no? O sea, nosotros como sea... Sí, nosotros no somos una institución de gobierno, ustedes a final de cuentas... Sí, somos. Así es. Exacto. Sí, pero tampoco implica que tengamos que ser como caballos percherones y estar sobre ese objetivo abstencionista, ¿no? Que tiene las políticas de drogas en México, ¿no? Que es no consumas y es lo mejor, ¿no? Sobre todo cuando estamos viendo la realidad de lo que implica el consumo y que no, las personas que consumen drogas pues no es, o sustancias, no lo hacen por rebeldes o desafiantes, sino porque les toca lidiar con las adversidades de la vida, y de esa manera pues es que muchos recurren al consumo. O sea, observando simplemente eso nos damos cuenta que la necesidad de las personas pues tiene que ver con derechos a la salud, derecho de acceso a servicios, tratar de fomentar la dignidad de las personas que ya la han perdido de cierta manera por su consumo problemático, ¿no? Muchas personas terminan en la calle, terminan solos, abandonados por las redes de la familia, de las amistades, etcétera. Entonces nosotros queremos evitar eso, ¿no? Claro. Que la persona en ese sentido pues tenga dignidad, tenga acceso a servicios que sean dignos, que es lo que procuramos en la Clínica Condesa. Tenemos un servicio de salud mental que es muy bueno en la Clínica Condesa y que lo ofrecemos a las personas que buscan dirigirse hacia el tema de la salud mental. Entonces, no todas las personas que pasan, por ejemplo, por el programa de reducción de daños de la Clínica Condesa llegan a salud mental. O sea, es un porcentaje el que busca esa vinculación. Sobre todo personas que ya no quieren consumir, que quieren dejar de consumir. ¿Y cuál es? No, dale.
Pero, ¿cuál es como este proceso que ustedes llevan a cabo? O sea, digamos, nos están viendo y son usuarios de Clínica Condesa. ¿Qué es lo que tienen que hacer? O sea, realmente... Nosotros, la invitación que hacemos en la Clínica Condesa a nuestros pacientes es que visiten el programa de reducción de daños, que lo conozcan, que sepan cuáles son las alternativas, ¿sí? Nosotros somos muy partidarios de que todo proceso que implica un abordaje desde la Clínica Condesa de Salud Mental, pues implica psicoterapia, implica el acceso a servicios de psiquiatría, por ejemplo, pero sobre todo la parte de la psicoterapia creo que es fundamental. Sobre todo si pensamos que detrás de los consumos problemáticos pues hay dolor o trauma, como dice Gabor Mate, un psiquiatra de Vancouver que yo admiro bastante. No nos preguntemos por qué las adicciones, preguntémonos por qué el dolor, ¿sí? Entonces, detrás del uso problemático que trae una persona, pues hay dolor, hay rechazo, hay frustración, hay sentimientos de angustia. Entonces, ¿cómo no va a haber salud mental detrás de eso? O sea, un ofrecimiento de una intervención en salud mental detrás de eso, si la persona lo que requiere pues es sentirse conectada, relacionada con otras personas, con las que pueda conversar, platicar, etcétera. Lo que nosotros llamamos la conexión. Como dice Johan Hari, que también es un inglés que tiene una charla en TED Talk muy interesante que se llama "Todo lo que has aprendido sobre adicciones está mal". Así le tituló a la charla. Lo vamos a poner por aquí para que aparezca el nombre. Se las recomiendo muchísimo. Sí. Y él habla precisamente de que lo contrario a adicción no es abstinencia o sobriedad, sino conexión. Sí. Y la conexión implica relaciones con otras personas, que seas tomado en cuenta, que tengas acceso a una estabilidad emocional, que tengas amigos, etcétera, ¿no? Ay, no, de ya quiero comprometer a Rubén, que es el primero de varios episodios. Me explico, porque justamente algo que decimos y queremos que se les quede grabado en la cabeza a veces a todos los transparentitos les decimos a toda la comunidad que forma parte de Transparente, o transparentosos o transparentúpidos. Cada día se nos ocurre una diferente, que no tratamos adicciones, tratamos depresión, ansiedad, soledad, temas de autoestima, rechazo, porque la adicción es la mejor manera o una manera que la persona encontró, y esto lo vamos a repetir hasta el cansancio, para adaptarse a una situación que no quiso enfrentar. Fin. La adicción no es el problema. De hecho, aquí le llamamos mucho, y por eso estaba surgiendo tanto, el problema detrás del problema. El problema detrás del problema, ese es el que toca en conjunto resolver. La adicción es el resultado. Cuando resuelves el problema, desaparece la necesidad de consumir. Totalmente de acuerdo. Así es. Bueno, y ahora, sabemos que Clínica Condesa atiende a muchos pacientes que viven con VIH. ¿Cuál ha sido el crecimiento de esta población que consume, digamos, metanfetaminas? Como les comentaba en un principio, diario nos llegan 3 o 4 personas. Diario, o sea, a la semana te llegan entre 15 y 20 personas. Exactamente, sí. O sea, sí es brutal cómo hemos notado ese cambio que nos exige como Clínica Condesa, como un programa de la ciudad, pues tratar de cubrir esas necesidades de las personas. Obviamente no está la infraestructura que debería de haber. Por ejemplo, ¿a dónde mandas a una persona que quiere rehabilitarse? O sea, es complicado, ¿no? Sí. No, sí, pero se va a su casa. O sea, sí. Que busca un tratamiento residencial, por ejemplo, que traen esa costumbre de que me quiero anexar. Porque muchos llegan y nos dicen, yo me quiero anexar, anéxame. O sea, tampoco tenemos que buscar la forma de que la persona tenga consciente la necesidad y la meta a la cual quiere llegar, primero, antes que nada. Porque de nada me va a servir vincular a una persona a un centro de tratamiento residencial, llámese comunidad terapéutica, por más bueno que esté el centro, no va a resolver si la persona realmente no está consciente, no está en una fase de contemplación, por llamarlo de alguna manera, sobre la necesidad real que tiene. Entonces, te pueden decir, sí, yo quiero dejar de consumir,
pero a lo mejor no tienen trabajada esa parte, ¿no? Que es la tarea que a nosotros nos toca, ¿no? Sí, claro. No, y aparte, bueno, yo me he topado con esto, creo que tuvimos por ahí un caso, bueno, no, pero tuvimos un caso en el que este chavo buscaba anexarse, ¿no? Pero realmente no lo aceptaban. Y a los lugares que, o sea, que íbamos, el trato, híjole, la verdad es que no era nada amable. Entonces, en algún momento yo le dije, creo que mejor vámonos de aquí, porque vaya, o sea, creo que no me sentiría cómodo dejándote aquí, ¿no? Claro. Porque el trato era un poco denigrante. Entonces, también se vuelve difícil para empezar a tratar estos temas, o que haya lugares, como dices, las residencias, que realmente den un trato digno o que Sí. estén realmente informados con lo que está pasando ahorita. Sí, es complicado, sobre todo si pensamos que todos estos centros y estos espacios se basan en un modelo abstinencial, basado en la abstinencia, o sea, deja de consumir y es lo único que tienes que hacer para mantenerte saludable, para mantenerte seguro, etcétera. Y pues yo no estoy de acuerdo con eso, ¿no? Al final de cuentas, pero bueno, es una realidad que los centros de rehabilitación que existen en la Ciudad de México son numerosos, o sea, el IAPA hizo un censo en algún momento hablando de alrededor de 1800 centros de rehabilitación en la Ciudad de México, y pocos son los que están capacitados para ofrecer esos servicios. Algo de lo cual yo me jacto mucho en estos 13 años, la experiencia que yo he tenido ha sido desde la Contraloría Social, yo como un promotor de la salud que visita estos espacios, pues tratar de buscar los espacios más idóneos, los que sean más amables, los que sean menos rígidos, los que puedan realmente tener un psiquiatra, un psicólogo, servicios de salud mental adecuados, para poder vincular a las personas que están buscando ingresar a estos espacios. Ok. Rólalos. No, justamente iba a Tenemos un preguntar, director. justamente eso iba a preguntar. Tenemos un ¿Existe director. como alguna lista o Sí. algún...? Sí. Sí, nosotros, tengo 13 años haciendo estas actividades, 2 veces a la semana. Son actividades de alcance comunitario que consisten en visitar centros, patito, anexo, como les quieran llamar, fuera de serie, estas comunidades terapéuticas que son muy buenas también. 13 años visitando los martes y jueves, entonces pues de algo debe de servir la experiencia para identificar cuáles son los espacios más idóneos en ese sentido. Me surge una dudísima que viene conectada como con 3 preguntas de aquí, que ya Rubén, como los invitados que hemos tenido en los últimos capítulos, chavos, ya Rubén se encargó de poner todo en orden y uno ya no sabe ni qué preguntar porque ya lo dijo todo. Ya ganó. Ya ganó. Pero esta que sí viene acá son 2 preguntas ligadas. La primera que me surge es, todo este trabajo de 13 años, lo primero que digo es, ¿cómo es que no está tan visible a las personas que llegan acá y dicen, es que no encuentro nada? ¿Qué gap hay ahí? O sea, ¿qué pasa entre trabajo de 13 años de Rubén, que lo tiene súper claro, súper estructurado, nos lo está diciendo acá, y luego llegan usuarios con nosotros y es, pero es que no encontré nada? Pues, ¿cómo? ¿No? Sí, son 2 cosas. Una que es un servicio que hemos dirigido exclusivamente a personas que viven con VIH y que se atienden en la Clínica Condesa. Y el otro tema es que como es un modelo basado en la reducción de daños, y la reducción de daños no termina de aterrizar desde el ámbito de la política pública con respecto a las sustancias aquí en México. Se habla mucho de ella, pero realmente en términos concretos, ¿qué es lo que existe desde gobierno como un servicio de reducción de daños? Las clínicas de metadona de centros de integración juvenil. O sea, más allá de eso, no podemos encontrar muchísimas cosas, ¿no? Entonces, nosotros siempre hemos aplicado desde la Clínica Condesa las 2 axiomas de la reducción de daños con las cuales yo me involucré en la reducción de daños, que es el sentido común y el pragmatismo. Entonces, eso nos ha llevado a trabajar de una forma de tú a tú con las personas, sin darnos a la tarea, desgraciadamente, de crear un programa concreto, avalado por el gobierno de la ciudad, con respecto a la reducción de daños, lo cual ya se está comenzando a hacer. Okay. O sea, esta nueva administración del IAPA, o sea, tenemos muchísimas expectativas porque hay personas que vienen del activismo de la reducción de daños.
y que yo creo que van a cambiar esta panorámica que se tiene en la ciudad, principalmente una ciudad de derechos, una ciudad que busca la equidad, el bienestar de las personas, etcétera. Pues yo creo que sí va a ser viable a corto plazo que veamos un aterrizaje del modelo de reducción de daños, principalmente aquí en la Ciudad de México, desde el ámbito gubernamental, lo cual no se había hecho antes. No, y fuerte, claro. Entonces, yo confío que próximamente se dé a conocer cómo se debe de hacer estas intervenciones, estas estrategias, estos programas que existen desde el ámbito público, desde el ámbito de gobierno, a la población. Estaría buenísimo porque, vaya, nosotros platicábamos afuera, que yo en algún momento busqué información y no existía, ¿no? Por eso lo decía también Gustavo. Entonces, creo que también, hablando por ejemplo de anexos, la vez que pasó lo que les comentaba del chico, todos nos empezamos a mandar números y yo conozco un anexo, o sea, pero nadie tenía realmente como el dato, ¿no? De, existe una base de lugares a lo mejor, que te pueden servir. O sea, todos fue como chamba en ese momento, de yo conozco tal, en ese no atienden tan mal, no, en este sí lo pueden meter. Entonces, pero ya era propio de las experiencias de los usuarios. Exacto. O sea, no había algo realmente... Sí, sigue siendo de esa manera. Bueno, ahora está cambiando, poco a poco está cambiando esa circunstancia, ese escenario. Pero yo, desde mi punto de vista como coordinador del programa de reducción de daños de la Clínica Condesa, te puedo comentar que sí hay espacios que trabajan bien bajo esta perspectiva, y afortunadamente han sido centros que nosotros hemos visitado, y en esta dinámica de Contraloría Social, vuelvo a ese tema, nosotros los hemos invitado a la Clínica Condesa que se capaciten en temas de reducción de daños, en temas de derechos humanos. Hemos llenado el auditorio que tiene capacidad para 70 personas de padrinos de AA, de padrinos de AA, recibiendo información de este tipo, ¿no? Reducción de daños. Entonces, muchos como que les abre la óptica y dicen, ok, aunque su meta es la abstinencia, como que entienden la cuestión de los derechos, el libre desarrollo de la personalidad, todas estas... Otra perspectiva. Exacto, y abren sus centros a los pacientes o a las personas que nosotros les podemos referir para que tengan un trato pues distinto, ya no trabajar bajo el escarmiento y el castigo, ¿no? Sino más bien son más flexibles. Hay muchos de estos espacios, por ejemplo, que nosotros vinculamos a pacientes de la clínica que ya saben trabajar con una persona que vive con VIH, que ya saben que tienen que estar al tanto de que esa persona tiene que ir a sus citas a la Clínica Condesa, de que esa persona tiene que tener su medicamento en tiempo y forma. Son pocos los espacios, pero existen. O sea, sí hay centros que se han vinculado demasiado a la Clínica Condesa y que hemos logrado esa mancuerna. Y es que justamente también pasó este tema, ¿no? Digo, la persona a la que llevamos vivía con VIH. Entonces, la verdad, bueno, vivía con VIH, perdón. Y para mí también fue una preocupación en ese momento ¿y los medicamentos? O sea, sí. Realmente si un centro en el que lo llevamos o los demás no saben, no conocen, pues, digamos, este estatus, no hacen nada. Sí. Y la persona que va y digamos, se interna, pues tampoco tiene los medios de repente para tener el medicamento, ¿no? Para hacerse no sé, sus pruebas. Entonces creo que también es bien importante trabajar en eso, o sea, no nada más como decíamos, en el trato digno, en las condiciones dignas, claro, con la información correcta, sino también en digamos, que son pequeños detalles, pero son grandes detalles, ¿no? Para los usuarios. En general, procedimientos estructurados, así de simple, que la persona pueda saber paso 1, paso 2, paso 3, y no sepa, esto más o menos, y luego ya me queda atorado en lo que sigue porque no tengo ni idea, pero también la institución que me está recibiendo no tiene ni idea, y puede haber buena voluntad de ambas partes, y no pasará más. Estoy trabajando actualmente, ahí sí, a nivel personal, es que se vuelve mucho, a nivel personal, pero basado en transparente, porque llegó a través de transparente este chico que se encarga de un centro que no es un anexo, pero es como decías, es este tema de que la persona está ahí, residencial, y que dijo, necesito un psicólogo y no tengo personas capacitadas aquí para
para trabajar con chicos. Bueno, soy psicoterapeuta, con todo gusto. Claro. Sí, es que los busqué a ustedes por el modelo, me gusta, tal. Empezamos a trabajar y pum, lo primero con lo que te topas es, ahora quisiera darle seguimiento a los chicos por WhatsApp, ¿no? Pues no le puedes dar seguimiento a los chicos por WhatsApp porque no les dejamos que tengan celulares ni contacto con el exterior. Y hablábamos de este tema del contacto y el apoyo que es tan importante. Va a ser un poquito trunco esto, o se va a complicar para ambas partes, porque ¿cómo genero contacto si un requisito es que esté internado? ¿Sí me explico? Digo, ya esos son otro tipo de cuestiones. Y lo vamos a tener que resolver en estos días. Con Eric. Pero vamos a tener que encontrar algún punto intermedio en el que, pues sí, estás no anexado porque no es la palabra que utilizan, pero estás aquí y no tienes acceso a estar comunicado con alguien más. Tendremos que llegar a un punto medio en el que, pues, si puedas, ¿no? Porque una parte importantísima es el no aislamiento para nosotros. Eso es fundamental. Y también otra cosa que creo que es importante mencionarla es, por ejemplo, cuando se habla de reducción de daños, pocas veces se habla de esta parte, de gente que también busca dejar de consumir. La reducción de daños no está peleada con la abstinencia al final de cuentas. O sea, la propia definición de Marla, que es uno de los teóricos de la reducción de daños, dice: la reducción de daños es un modelo de intervención en salud pública que busca mitigar los riesgos asociados al consumo, incorporando una serie de estrategias que van del uso seguro a la abstinencia. O sea, en ese inter puedes incorporar una serie de estrategias dependiendo de la meta, vuelvo a repetirlo, la necesidad que tenga la persona, ¿no? Si la persona quiere dejar de consumir, también la reducción de daños entra. O sea, definitivamente. Y no es nada más como se piensa de que la reducción de daños es para los que están consumiendo o los que van a seguir consumiendo. También hay que ofrecer alternativas basadas en reducción de daños a personas que quieran dejar de consumir. Y entender eso, que es parte de las necesidades que tienen muchísimas personas. Claro, o sea, son, digamos, como estos, lo hemos dicho, como estas herramientas que tienes, ¿no? Para, si lo vas a hacer, hazlo bien, ¿no? Okay. Mencionabas algo hace un ratito, y para ir cerrando esta parte del tema, que dijiste, en estos meses lanzamos el programa piloto, ya tenemos aprendizaje. ¿Cuáles dirías que son los puntos más importantes de ese aprendizaje de estos 6 meses? Que necesitamos más personal. Sí, eso es básico. Teníamos un psiquiatra destinado a clínica clínica. Un psiquiatra que pues, la demanda es mucha, la demanda es bastante, ¿no? Entonces tuvimos que aplicar ciertos filtros para poder vincular a las personas hacia psiquiatría. Y eran todas aquellas personas que realmente tenían una necesidad de dejar de consumir, buscaban pues dejar principalmente de consumir o reducir frecuencia de consumo. Esas personas nosotros tratábamos de vincularlas al área de salud mental para que tuvieran el servicio de psiquiatría y el de psicología, la psicoterapia, es fundamental. Entonces, en el aprendizaje que nosotros tuvimos, pues es que sí necesitamos redoblar los esfuerzos con respecto al personal, pero también en las intervenciones que nosotros hacemos, porque también nos hemos encontrado con pared. ¿Qué hacemos más allá? Cuando llegamos a un límite, ¿qué hay más allá? Entonces, en ese sentido, no basta con vincular a una persona a un centro de tratamiento, por ejemplo. O sea, el hecho de que deje de consumir no implica que ya esté en resguardo, que ya la persona esté segura y libre de volver a recaer en ese sentido, ¿no? Yo creo que sí es importante, como dice Gabor Mate, trabajar en el aspecto del dolor, del trauma, y eso implica, no hay una temporalidad exacta, se puede llevar meses, ¿no? Incluso. Entonces, hay personas que les lleva años. Y en ese caso yo levanto la mano también, que yo vengo también pues como una persona común y corriente de experiencias también de consumo problemático, ¿no? Porque es lo que me ha orillado a trabajar, o me ha llevado más que orillado a trabajar respecto a la reducción de daños. Mi marido siempre dice, mi marido es psicólogo también, no trabaja como psicoterapeuta todavía, porque él es de los que cree que hasta que acabe la maestría, y se lo respeto mucho, hasta que acabe la maestría siempre nos dicen, voy a empezar a dar terapia.
Pero algo que comenta es, hay que rascarle tantito para conocer la motivación. Él tiende a decir que cuando alguien está muy motivado, o sea, está muy casado con una causa, le dedica mucho tiempo, pasión y energía a una causa, hay algo atrás siempre que lo llevó a ese lugar. Y a veces es el propio consumo, tu caso, ¿no? A veces es que alguien a quien amas mucho se vio una situación complicada, ¿no? Trabajamos con una persona en Veracruz que se dedica mucho a apoyar a niños con cáncer. Ella no es una fundación, ella no pertenece a nada, ella solita siempre anda buscando cómo ayudar a niños con cáncer y decíamos, ¿qué hay aquí? Él decía, ¿qué historia hay? Y un día nos llegó a contar que una de sus sobrinas, la más chiquita y la más querida por ella, había muerto de cáncer. Tristemente, pues, pero así funcionamos los seres humanos. Hay una motivación importante detrás, ¿no? Y gracias por compartir esto, porque pues yo creo que es muy, muy importante ser congruentes, ser abiertos y transparentes con lo que nosotros estamos viviendo. Gracias. Sí. Y digo, tocando ese tema muy personal, me atrevo a confesarlo y a decirlo, pues también uno al momento de atravesar por esas experiencias que uno ve en los pacientes, con las personas que estás atendiendo, pues dan más ganas de ayudar. Por ejemplo, cuando tú vas a un hospital a solicitar ayuda o algo y te rechazan, te discriminan, te estigmatizan, pues comienzas tú a replantearte, oye, pues cuál es la cuestión aquí, qué es lo que tenemos que hacer para que esto no suceda en personas que no por su solo hecho de consumir sustancias, pues tienen que ser rechazados, estigmatizados, excluidos. Entonces yo creo que sí es muy gratificante el hecho de trabajar en un modelo de reducción de daños desde la Clínica Condesa, desde lo personal, lo digo, a mí me ha traído muchísimas satisfacciones a lo largo de estos 13 años que tengo en la Clínica Condesa, y también eso me ha servido para mantenerme, pues de cierta manera, y es lo mejor que puedas. Sí, por no decir resiliente, pues, al menos sí, pues conociendo y haciéndome cargo de mis propios consumos, de mis propias dinámicas relacionadas con las sustancias, etc. Que es algo que hablamos bastante también en Transparente, ¿no? Y también algo que he tocado mucho con él, ¿no? O sea, cuando entras y cuando decidimos crear Transparente y demás, como les decía, yo venía también de algo muy problemático, ¿no? Que se prolongó. O sea, yo decía, de aquí mismo me estoy agarrando para ayudarme y para ayudar, ¿no? Y eso es pues bastante, como dices, motivador. De repente, como todo, hay baches, o sea, vaya, ahora hablando un poquito, siempre hay como que abajo, pero también sabes que tienes que ir más hacia arriba porque ya estás ayudando a alguien más, ¿no? Entonces, y también, perdón, lo que hablabas de, híjole, me mueve bastante lo que pasa del tema de los anexos. La vez que bueno, no sé si recuerdas, que fui, yo me frustré bastante, o sea, porque ese chico no lo querían recibir. De repente se dieron cuenta que era homosexual y vaya, y fue como, o sea, en verdad, ese día yo terminé con un coraje. O sea, y fue como de, no puede ser posible esto, o sea, alguien que está buscando ayuda, que se quiere internar, o sea, no puede recibir este rechazo. Entonces, híjole, también, digo, lo comento porque sí me movió bastante que existe y que me di cuenta, yo nunca me había enfrentado a una situación así, y me di cuenta que sigue faltando mucho por hacer. Y aquí, o sea, si en la Ciudad de México, que es, supuestamente tenemos un poco más de acceso a cosas que en los estados, ¿cómo están en todo México? ¿No? Sí, entonces, lo que hemos notado nosotros es que se van generando grupos organizados de personas que ni siquiera llegan a asociaciones, ni instituciones, nada, que son los que nos están dando apoyo. De hecho, ya nos pasa Transparente. O sea, en Guadalajara tenemos un grupito de 3 personas que está trabajando con personas a su alrededor. ¿Sí? En Estado de México tenemos un grupito también de 4 o 5 personas que está trabajando con personas a su alrededor sin que fuera como una iniciativa directa de Transparente. Vamos a crearlo, es la propia comunidad atrae a las personas que lo atrae, y si no lo atrae, busca. A la hora que tú empiezas a sanar, empiezas en tu proceso de recuperación, y me llama mucho la atención porque pues es una de las bases básicamente de cualquier religión, y no desde la perspectiva religiosa, chavos, saben que aquí no hablamos de eso, sino desde la perspectiva mucho más humana. Es el último paso del ritmo, que traigo un tatuaje aquí que no voy a enseñar, es cuando vas al otro, cuando ayudas al otro, entonces estás creciendo también tú.
Y si le rascamos el cristianismo 2 rayitas, te das cuenta que lo que está diciendo en realidad es ayuda a otro para ayudarte tú. Y así consecutivamente. Walt Whitman tiene un verso que dice, cuando te doy, me doy. Exacto. Lo usamos mucho en esta. Y eso es muy gratificante realmente. Entonces, sí, yo también he vivido esa frustración, sobre todo, y desde el programa de la Clínica Condesa. Cuando visitamos centros que nos encontramos que tienen un cartel, aquí no aceptamos a personas con enfermedades terminales, VIH. O sea, hemos encontrado eso. Y no sabe realmente la frustración que nos da pensar que están rechazando, están negándole la oportunidad a una persona que no implica ningún riesgo para el centro ni para terceras personas el hecho de que viva con VIH. Entonces, pero hay mucho desconocimiento. Lo que nos toca es precisamente organizarnos, por ejemplo, las personas que consumimos sustancias, organizarnos como en colectivos. Por ejemplo, la iniciativa que ustedes tienen es genial, a mí se me hace realmente maravillosa que ustedes estén haciendo esto, y no lo digo nomás porque esté aquí. O sea, realmente yo no conozco un programa como Transparente en la ciudad ni en el país. O sea, y creo que es importantísimo, digo, tampoco espero estar desechando ahí como que el compromiso. Ya no lo echamos. Ahorita te contamos una anécdota. Pero creo que sí es fundamental, y es lo que se debería de estar haciendo desde los colectivos de personas que han vivido experiencias, ¿no?, relacionadas con las sustancias, o que están consumiendo o que las vivieron, que tienen experiencias vividas. Eso es fundamental. Y es lo que se está intentando hacer desde la reducción de daños, vincular a las personas con experiencias vividas a los programas que se están diseñando de alcance comunitario, de reducción de daños, etcétera, porque creo que ahí es donde está la alternativa real. Bueno, pues esto se está poniendo muy bueno. Pero sabemos que el tiempo en televisión es muy caro. Entonces, le agradecemos a Rubén de nuevo y nos vemos en la segunda parte de esto, que es Química Cometa y cómo ayuda a salvar vidas. Se va a poner más bueno. Gracias, Rubén. Gracias. Nos vemos.